Bien, así es, estamos junto a Reinaldo Yucra, el director de la ASFI. Tenemos que hablar acerca de los avances en el sistema financiero a junio de 2022. Buenos días, bienvenido. Gracias, Jorge Luis. Siempre es un gusto hablar de estos temas para la población. A ver, licenciado, hablemos acerca de cómo reportan los datos en cuanto a depósitos, en cuanto a créditos. ¿Qué cifras nos arrojan estos primeros 6 meses del año? Jorge Luis, es una alegría estar en su programa, como decía, porque definitivamente las cifras que hoy el sistema financiero nos proporcionan son bastante alentadoras. En términos de depósitos, por ejemplo, el saldo ha llegado a niveles históricos. Hoy tenemos más de 214.000 millones de bolivianos, que se presenta sin lugar a duda un nivel histórico y sobre todo las características con que se logran estos depósitos. Resulta, Jorge Luis, que una mitad, prácticamente 49.4%, están en la modalidad de plazo fijo y además el 92% de estos en plazos mayores a un año. ¿Qué significa eso? Significa que los bolivianos están generando una capacidad de ahorro que permite que sus ingresos cotidianos puedan ser suficientes para absorber los gastos, de manera que tenga un margen de ahorro que esté depositado a más de un año. Eso significa también confianza en la estabilidad, en que el país va a seguir en esta senda del crecimiento y por lo tanto no corre ningún peligro. Otro dato importante es que se han incrementado las cuentas en más de 1.100.000 cuentas, lo que hace que a la fecha tengamos más de 14.300 millones de cuentas, 14 millones de cuentas. Además, el 98% pertenece a personas naturales. Eso genera, por supuesto, un proceso inclusivo sin precedentes. Ahora, ¿qué se hace con estos recursos? Se coloca créditos. Y aquí hay un dato interesante. Resulta que La Paz contribuye al ahorro con más del 47.6%, cerca de 48%. Wow. Es decir, casi la mitad del ahorro se genera en La Paz y financia principalmente las actividades crediticias de Santa Cruz, porque resulta que Santa Cruz aporta al ahorro apenas con 33%, pero se lleva del crédito 42%. Entonces, el ahorro que se genera en La Paz está yendo en parte a financiar las actividades crediticias. En las inversiones en Santa Cruz. Así es, ¿no? En relación a los créditos, por ejemplo, resulta que también tenemos un saldo importante de 206.700 millones de bolivianos. ¿Cómo se compone este crédito? Resulta que mayoritariamente está en estos dos tipos de sectores que la política pública ha ido privilegiando, que son el crédito productivo y el crédito de vivienda de interés social. Ambos en conjunto representan casi el 62% de toda la cartera de créditos. Y si decimos por tipo de, digamos, de crédito, el microcrédito es el más dinámico. 30% de toda la cartera está asignada a estas microempresas. Si a eso le agregamos las pymes, que también representan un 12% del total, son 42%. Ahora, si hablamos solamente del crédito destinado a las unidades económicas, dejando de lado las personas naturales, vamos a decir que el 65% del crédito está entre pequeñas, medianas y microempresas. Ese es el motor del crecimiento, Jorge Luis. Interesante. ¿Cómo está la mora? Ese es otro de los datos interesantes, porque resulta que producto de estos programas que hemos aplicado de diferimientos, de programación, de financiamiento, algunos analistas consideraban que estábamos generando un proceso de pronto de ocultamiento de la calidad de la cartera. Pero a este cierre de semestre resulta que la mora se ubica en términos porcentuales un 2%. 2% que comparado con lo que está pasando en otros países es absolutamente menor. Estamos hablando entre 3 y 4% en el resto de países. Pero algo más importante todavía, resulta que para cubrir esta mora se necesita lo que llamamos las previsiones, que es una especie de reserva que va a cubrir en caso de que esa mora sea incobrable, esa previsión se pone. Y tenemos en previsiones más de 209% con relación a la mora. O sea, definitivamente el sistema tiene una buena calidad de cartera, pero por si acaso tiene una cobertura adicional que resulta ser muy significativa. Qué bueno, ¿cómo están las utilidades en los bancos? Ese es otro de los elementos. Producto de estas medidas que hemos ido implementando, se decía que tal vez se iba a afectar a las utilidades de los bancos y a su capacidad para poder reinvertir. Pues resulta que el mes de junio del año pasado teníamos 530 millones de bolivianos. Hoy tenemos más de 975 millones de bolivianos. Es decir, se ha incrementado en más de 46% las utilidades de las entidades y más del 91% provienen precisamente de las operaciones crediticias. Excelente, porque esto viene
en montos importantes para las arcas del Estado. Así es, quizá vale la pena también, por ejemplo, mencionar que producto de estas utilidades, desde el año 2020 hemos sido como autoridad de supervisión del sistema financiero instruyendo para que las entidades, los bancos puedan, digamos, reinvertir las utilidades. El año pasado fue las utilidades de 2020 100%, 2021 50%. Y esto ha permitido capitalizar. El patrimonio también del sistema financiero está en más del 13% cuando la ley establece apenas un 10%. Es decir, tenemos un panorama bastante sólido. El sistema financiero hoy es robusto, es sólido, es confiable. Las personas pueden confiar. Es la mejor evidencia de que la estabilidad es evidente y esta senda del crecimiento al que ha hecho referencia el presidente es real. La información que nosotros exponemos no es que la estructuramos acá, sino en la entidad, sino es simplemente la revelación de que los bancos nos informan, claro, consolidamos y eso publicamos. Entendido. Ahora, en el contexto internacional, varios países han subido sus tasas de interés. ¿Aquí ha habido alguna modificación? ¿Es posible que se cambien, aumenten los valores de la TRE o alguna otra? Es muy interesante la pregunta, Jorge Luis. ¿Por qué está ocurriendo en otros países este ascenso de las tasas de interés? Resulta que la inflación que están observando estos países está del orden del 8 y 10%, y eso obliga a que las autoridades monetarias apliquen algunos mecanismos para tratar de contrarrestar. Uno de esos mecanismos es la tasa de interés. Inmediatamente la inflación se incrementa, sube también la tasa de interés para que esto posibilite que la gente, por ejemplo, no vaya a comprar, sino más bien retenga ese dinero en los bancos y como incentivo les dan mayor tasa. Eso no pasa en Bolivia porque resulta que la tasa de inflación es bastante baja. En Bolivia tenemos 1.2% de tasa de inflación y esto permite que el Banco Central tenga un buen margen, una buena holgura para poder administrar la política monetaria. Y no es precisamente la tasa de interés. El Banco Central lo que hace es establecer sus mecanismos a través de los volúmenes de colocación de digamos, títulos y papeles públicos. Por lo tanto, esa situación que está ocurriendo en el medio internacional no va a suceder acá. Lo que está aconteciendo de pronto, sí, evidentemente, por esa necesidad de expandir el crédito, las entidades financieras están ofreciendo algunas promociones y algunas mejoras en la tasa de interés para seguir captando más depósitos, claro, y eso los pueda colocar en créditos. Entonces, eso más bien está dinamizando la actividad financiera, lo cual es bastante positivo porque permite... Es al revés, más bien. Pero eso es por una decisión de los bancos para ser más competitivos. Por supuesto, están generando condiciones para que puedan captar y eso colocar créditos y así dinamizar la economía. Entendido. Bien, ahora, cambiando un poco de tema, la semana pasada se ha quemado el mercado de la mutualista. Muchos de ellos pedían que se condenen se puedan condonar las deudas, perdón. Otras buscaban reprogramación. ¿Cómo se ha quedado con ellos? Jorge Luis, este tema ha sido resuelto a través de un compromiso que el presidente de forma personal ha logrado con los afectados. Se ha emitido recientemente un decreto supremo por el cual se está generando un nuevo mecanismo de reprogramación para los afectados. Actualmente estamos nosotros diseñando la operativa de cómo se va a llevar a cabo. Pero lo destacable de esto, Jorge Luis, es que la mayor parte de los afectados más bien han requerido que se reprograme, es decir, reconociendo que es una obligación, que hay que cumplirla, independientemente de que han sido afectados, y eso es real, no han pedido mayoritariamente ni a través de sus dirigentes la condonación porque saben que esa es una obligación que de todos modos hay que cancelar. Lo que se ha hecho es reprogramar, seguramente se va a ampliar según las condiciones de pago de cada prestatario en función de su capacidad de pago, el nivel de endeudamiento que tienen, etcétera, pero además la posibilidad de incorporar periodos de gracia durante el cual seguramente se va a suspender el pago de capital o intereses o ambos, ¿no es cierto? Entonces, este mecanismo va a permitir generar un alivio a su carga financiera, pero definitivamente hay, digamos, la conciencia del prestatario de que eso se va a cumplir. Entonces, lo que se está haciendo ahora es establecer un mecanismo más bien de prolongamiento del plazo. Qué bueno. Muchas gracias, licenciado. Jorge Luis, siempre es un gusto. Hasta otra oportunidad. Así será. Reinaldo Yujra es director de la ASFI, nos ha acompañado a conocer varios temas de cómo se encuentra el sector financiero del país. Continuamos con otros temas.